Ya. 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 ¿Cómo anda su examen, pequeños? Ya, ya. Eso lo vamos a hacer después de la clase, en la segunda hora. Bueno, el examen, como les he mencionado, es de todo lo que se ha avanzado y les comenté que da casos clínicos, ¿ya? Y son preguntas de selección múltiple, porque uno es, les vuelvo a repetir, bueno, se les prepara para, bueno, los exámenes de NAN, los exámenes de residente médico son así, con selección múltiple. No es para llenar o para completar o para unir flechitas, no, no es eso, ¿ya? Entonces, por eso que los exámenes son así de selección múltiple. Las respuestas generalmente en algunas ocasiones puede ser similar, pero tienen que leer bien cada pregunta, ¿ya? Cuando es, cuando los exámenes eran presenciales, se daba media hora para 20 preguntas. Media hora, no más. Bueno, ya con el examen que son virtuales, se le está dando 45 minutos para 20 preguntas. Es un buen tiempo para que ustedes puedan desarrollar el examen. Porque, bueno, hay comentarios o hay... Paulita, ¿no estás grabando la clase? Porfis. Ay, ay, ay. Que bueno, se va a regresar a la presencialidad, ¿no? Y que los exámenes van a ser presencial. Bueno, si es así, el tiempo es media hora por pregunta, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en la teoría, no solamente es escuchar, ¿no? O a veces no escuchan ustedes y no de otros, y están haciendo otras cosas. Entonces, tienen que poner atención y apuntar todo lo que, y cuando tengan dudas a la clase siguiente o esa misma clase, eh, piden o tienen o hacen la pregunta de la duda que tienen. Entonces, si no hay, cuando ustedes me dicen no hay dudas, yo estoy feliz. Digo que me han entendido todo. Y bueno, pero eso no se dice en el examen, ¿no? Que haber revisado. Eh, entonces, permíteme. Entonces, vamos a... Ay, ¿dónde son? Ya. ¿Logran ver la pantalla, chicos? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar el segundo módulo. El segundo módulo es todo lo que es tiroides, todas las patologías que en cuanto a lo que es tiroides. Al igual que la diabetes es otro grupo de patologías que se ve con frecuencia, por lo cual nosotros lo hacemos como parte del sílabus, ¿ya? Todos tenemos tiroides, todos. Bueno, a menos que haya una malformación congénita o haya una genesia congénita, que es rarísimo. Cuando ustedes escuchan a sus vecinas, parientes, familiares, me han dicho en el hospital que tengo tiroides y tomo una pastilla para la tiroides, dice, ¿verdad? Entonces, no es eso, ¿ya? No confundan que tengamos la tiroides con que tengan alguna disfunción tiroidea, que puede ser muchas disfunciones tiroideas. Entonces, todos tenemos tiroides. Entonces, la glándula tiroides es un órgano impar, es un órgano endocrino, bueno, es regularmente grande, bueno, y tiene la forma de una mariposa, si ustedes ven, acá las alas. Está localizada en la cara anterior del cuello. Bueno, la función, cuando les había mencionado las primeras clases, la función de las hormonas, bueno, la función de estas hormonas tiroideas, bueno, perdón, de la tiroides, es la síntesis y liberación de hormonas tiroideas.
que se encargan, bueno, de regular múltiples funciones en el organismo, tanto metabólicos como químicos, ¿ya? Es una glándula, eh, bueno, que al igual que otras glándulas, puede haber alguna afección en la morfología, es decir, que puede venir muchas veces más pequeña, que inicia chiquita, o puede ser ectópica, y bueno, puede afectar la función o presentar, digamos, algún tipo de tumor, como los cánceres de tiroides, ¿ya? Entonces, dentro de la embriología, la tiroides se origina en los embriones a partir de las 4 semanas. Bueno, ya tienen un esbozo de tiroides. Y esta glándula tiroides va a permanecer unida al nivel de la lengua, que esto va a ser el orificio ciego, el foramen sesum. Y luego, cuando va descendiendo la tiroides, de acuerdo a la morfología hacia el cuello, va descendiendo la tiroides. Bueno, y esta tiroides a la lengua está unida por el cordón epitelial o conducto tiroglósico, ¿ya? Esta glándula tiroides, como les mencioné, tiene una forma de ala de mariposa, tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo. Pesa 15 a 30 gramos, es pequeña, pero la morfología es grandecita a comparación de la glándula, digamos, de la hipófisis o de la glándula suprarrenal, tienen un mismo peso. Nuevamente está localizada en la parte anterior del cuello, va desde la quinta vértebra cervical hasta la primera torácica en algunos casos, ¿no? Y se encuentra en el triángulo muscular del cuello. Está inervada por las arterias tiroideas superiores y las tiroideas inferiores, así como las medias. Por eso cuando hay una cirugía es altamente, digamos, si no hay una buena cirugía, eh, puede haber hemorragias post cirugía. El drenaje venoso está dado por la vena tiroidea superior, media e inferior. Y bueno, la inervación es muy importante porque están los nervios recurrentes laríngeos izquierdo y laringio derecho, laringio superior. Es muy importante esto que ustedes sepan porque cuando hay compromiso o hay una lesión de estos nervios en las cirugías de tiroides, puede haber complicaciones, ¿no? Como las disfonías. Bueno, el yodo es muy importante para la función de la tiroides, ya que utiliza a la tiroides para lo que son las hormonas tiroideas y yodo, ¿ya? Entonces, en un adulto, la cantidad de yodo diario que se utiliza es de 150. En el embarazo, el requerimiento es más, va hasta 200 miligramos. Entonces, viendo esto, habíamos indicado que hay una disfunción de la tiroides que podría ser, bueno, que puede ser uno, la hipofunción o la hiperfunción. En este caso vamos a hablar de la hipofunción. Cuando hay una hipofunción de la tiroides se llama hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, el hipotiroidismo es una afectación de esta glándula tiroidea y se va a caracterizarse porque no hay una producción suficiente de hormonas tiroideas, es una producción insuficiente. Entonces, sabemos en la primera clase cuando les mostré que hay un feedback entre la glándula tiroides, la hipófisis y el hipotálamo. Entonces, ese eje hormonal nos va a dar a conocer, digamos, dónde es la deficiencia de hormona tiroidea o dónde está el defecto de este hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, hay un hipotiroidismo primario, hay uno secundario, que se caracteriza y es terciario. Por la localización lo dividimos en primario, secundario y terciario. Y digamos, se caracteriza también por el tiempo, que puede ser transitorios o permanentes, o puede ser el tiempo de inicio, puede ser congénito o adquirido, y de acuerdo a la forma clínica puede ser manifiesta, puede ser subclínica o leve, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a hipotiroidismo primario, nos referimos a que la causa de la falla es a nivel de la glándula tiroides, es decir, a nivel de la tiroides nuevamente. Que esto en el caso de hipotiroidismos es en un 90%, 99%. Es decir, con el hipotiroidismo primario la falla es a nivel de la tiroides. En el hipotiroidismo secundario, como su mismo nombre, secundario, es a nivel de la glándula. Generalmente la afección es a nivel de la hipófisis, ¿ya? Entonces, como es a nivel de la hipófisis, no se produce o no se sintetiza lo que es la hormona estimulante de la tiroides. Al no existir esta hormona o disminuir la síntesis, no hay
hormona tiroidea. Entonces, el efecto o la lesión o la falla es a nivel de la hipófisis. Y terciario decimos cuando la falla es a nivel del hipotálamo, ¿ya? Por lo cual no hay una estimulación de la hipófisis y no va a haber una estimulación a la tiroides, por lo cual no va a haber hormonas tiroideas. Entonces, el hipotiroidismo, bueno, más como les expliqué en la anterior diapositiva, bueno, va a ser así. Hay una liberación de hormonas tiroideas que se da que es estimulada por la TSH, la hormona estimuladora de la tiroides, y esta a su vez está estimulada por la hormona liberadora de tiroidotropina, que está en el hipotálamo. Entonces, si en ANC hay una afección a nivel del hipotálamo y un bloqueo acá en la producción de TRH, la lesión es terciaria. Si la lesión es a nivel de la hipófisis y hay acá en el TSH hay una afección, la lesión es en la hipófisis. Y si hay una lesión a nivel de la tiroides, ya pues es primario, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología es un trastorno muy común, lo van a ver como he dicho a frecuencia, y es más frecuente en mujeres, es 10 veces más. Bueno, hay hipotiroidismo clínico manifiesto que va del 0,1 al 2%. En el embarazo también hay hipotiroidismo. Y un hipotiroidismo subclínico hay en mujeres mayores en un 15%. Como les mencioné, del 95 al 99% los hipotiroidismos son primarios. Entonces, las causas de hipotiroidismo primario son varias. Entre ellas está, con un 95%, como les mencioné, está la tiroiditis autoinmune crónica, que es el Hashimoto, la tiroiditis no autoinmune, que es un trastorno, es un grupo de patologías que después lo vamos a ver. Otra causa de hipotiroidismo es bueno, acá la deficiencia de yodo severa, antes esto era el bocio endémico. Desde la aparición del yodo ya no hay esa deficiencia de yodo severo. Una tiroidectomía parcial o total o cirugía del cuello, eso es cuando hay unos cáncer de tiroides, se le saca la tiroides, no hay quien produzca hormona tiroidea y se la den reemplazo. Radioterapia a nivel del cuello por cualquier tipo de cáncer, como puede ser los linfomas, leucemias, anemias aplásicas o tumores cerebrales que también irradian al cuello, ¿ya? Liberación de radiaciones nucleares, como son las radiaciones de Chernobyl y Hiroshima y Nagasaki. Incluso ahora, bueno, hay esta posibilidad, si ustedes han escuchado, en Ucrania hay una planta nuclear. Si esta planta nuclear, digamos, tiene, bueno, si hay una explosión, hay un rayo, menciona que es hasta 18 kilómetros. Todos los pacientes tienen alto riesgo de realizar un hipotiroidismo, muy aparte que todas las otras causas de cáncer, ¿no? Que produce la radiación. La otra es el tratamiento con yodo 131. Nosotros damos 131 pacientes o damos yodo 131 cuando los pacientes, uno, hacen hipertiroidismo y para enfermedad de Gracie Bessa, ¿ya? Lesiones infiltrativas a nivel de la glándula tiroides, como es la amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, aquellos que infiltran a la glándula. Fármacos que afectan a la función de la tiroides, como es, por ejemplo, sustancias que contengan yodo en exceso, como la amiodarona, pueden dar un hipotiroidismo primario. Por eso que pacientes con fibrilación auricular con amiodarona tenemos que pedir lo que es hormonas tiroideas. Otro medicamento que pueda producir hipotiroidismo es el carbonato de litio, interferón gamma, citoquinas, ¿ya? Lo otro, hipotiroidismo puede causar es un reemplazo hormonal inadecuado, que demos menos dosis, bueno, y algunas sustancias tóxicas y agentes industriales, que es rarísimo ver, ¿no? Espérense. Ya. Entonces, ya viendo las causas del hipotiroidismo primario, nos vamos a las causas del hipotiroidismo secundario. Como les dije, la afección es a nivel central, que puede ser hipotálamo o puede ser la hipófisis, ¿ya? Entonces, es un 5%. Y y algunas causas de hipotiroidismo secundario son porque hay unos tumores a nivel de la hipófisis o hay hemorragias postparto, digamos en los SHIJA,
Esa hemorragia, hemorragias que tengan prolongadas a nivel, digamos, después del parto o durante el parto, producen que haya una necrosis a nivel de la hipófisis, lo cual se conoce como síndrome de Ishika. Cuando hay una necrosis o hay un infarto de la hipófisis, que solamente se produce en mujeres, se da, digamos, una necrosis y falla de los ejes hormonales. Síndromes infiltrativos, como la sarcoidosis, pero a nivel secundario, ¿ya? Entonces, en un nivel primario, cuando es hipotiroidismo, sabemos que a nivel de la glándula tiroides o las hormonas tiroideas van a estar bajas. Entonces, ¿cuál nos hace decir, diferenciar que si eso no es el TSH, ¿no? Cuando el TSH esté elevado y el T4 esté bajo, decimos es un hipotiroidismo primario. Si vemos que el TSH está bajo, normal, y el T4 libre está bajo, decimos que es un hipotiroidismo secundario. Todo va a depender del TSH. Habíamos hablado de otras causas de hipotiroidismo que podría ser el congénito y el adquirido. Bueno, en este caso, los hipotiroidismos secundarios, tenemos, ¿no?, masas que sean a nivel del hipotálamo o supracelares, como los meningiomas, craniomeningiomas, el macroadenoma pituitario, un adenoma a nivel de la hipófisis que comprima los grupos celulares. Bueno, causas iatrogénicas, digamos, alguna cirugía a nivel de la hipófisis, que ha habido lesión, irradiación, algún tipo de drogas, traumatismos encefálicos, pueden producir un hipotiroidismo secundario. Igual, trastornos infiltrativos, histiocytosis, sarcoidosis, hemocromatosis, trastornos inmunológicos, como la hipófisis linfocítica, es rarísimo ver, una apoplejía hipoficial es cuando hay, que puede ser por un Sheehan o puede ser por un macroadenoma que ha tenido un varón, digamos, que ha tenido un infarto, es una apoplejía hipoficial. Trastornos infecciosos como la tuberculosis, sífilis, micosis, metástasis, nos pueden producir un hipotiroidismo secundario. El hipotiroidismo congénito generalmente es cuando el paciente tiene una deficiencia, perdón, me da un sueño, tiene una deficiencia de TSH aislada, ¿ya? Pero sin embargo, el diagnóstico se hace en el nacimiento. Y esto digamos, en algunos hospitales ya hace lo que es el tamizaje neonatal, ya de algunas enfermedades como es la hiperplasia suprarrenal, el hipotiroidismo congénito, también está la fibrosis quística, ¿ya? Por eso se hacen sus tamizajes. Y bueno, ¿no? Algunos hipopituitarismos congénitos, es decir, que algunos niños que hayan nacido con alguna lesión a nivel cerebral o congénitos, ¿no?, que producen lo que es la deficiencia de varias hormonas. Cuando ya vemos nosotros que hay una o dos hormonas que no funcionan, ya con eso decimos que hay un hipopituitarismo, ¿no?, hipoficiario, ¿no? Entonces, la clínica no es solamente con mucho frío o engorda, no. Bueno, yo le dividí por sistemas. El sistema muscular, hay cansancio, agotamiento, falta de rendimiento en el deporte porque se cansa, contracturas, calambres musculares, entumecimiento, puede haber debilidad muscular, dolores musculares profundos, dolores articulares sin inflamación, falta de flexibilidad, síndrome de túnel carpiano. Esa es la parte muscular. En la parte dérmica hay piel seca, escamosa, el pelo es seco y áspero, alopecia de la cola de las cejas, hinchazón, sensación de hinchazón, uñas frágiles, caída de cabello. Los pacientes hablan con voz lenta, incluso un poco más aumenta el timbre de voz, más gruesa. Edemas de párpados, cada gotagatas, esas gotagatas, no sudan, sudoración o insudoración intensa en algunos casos. Edema en miembros inferiores, hay un exedema en cuanto al sistema dérmico. Sistema nervioso, hay ansiedad, depresión, somnolencia, apatía, pérdida de memoria, irritabilidad. En la parte ginecológica son las reglas irregulares, es una de las consultas a diario que vienen. Luego tres abortos en el primer trimestre, problemas de fertilidad y lo otro es una galactorrea o prolactina. Por eso que en la teoría sus compañeros le pregunté por qué un hipotiroidismo podría producirme una galactorrea.
es decir, una hiperprolastinemia. ¿Por qué? Pues nadie me responde y por ahí no vas a ir. En cuanto al metabolismo, hay una dificultad para perder peso, hay una ganancia de peso injustificada, hay estreñimiento y pérdida de apetito, ¿no? Esto es por el hipometabolismo. Entonces, cuando ustedes hacen el diagnóstico, la anamnesis, van a ver este tipo de sintomatología y van a decir ustedes si es o no es un hipotiroidismo, porque miren, todos estos síntomas lo puede tener otro paciente. Entonces, el diagnóstico nos va en un 90%, 80% por los signos y síntomas, preguntar bien. Y ya nosotros para confirmar este diagnóstico pedimos TSH y T4 libre, ¿ya? Pues de acuerdo a estos valores hormonales nos confirman o no si hay un hipotiroidismo. Cuando ya sabemos que tiene el hipotiroidismo hay que dar tratamiento y bueno, hay que nosotros iniciar la medicación, ¿no? El tratamiento se da con levotiroxina. La levotiroxina, bueno, hay varias marcas. Lo recomendado es dar 1.6 microgramos kilogramo día. Y bueno, eso va a ser individualizado porque cada paciente es diferente. Y bueno, sobre todo tiene que ser con rigurosidad y contra, bueno, no hay que lanzarnos mucho en pacientes que son cardiópatas, ¿ya? Se empieza con una dosis bajita de 25 a 50. Eh, bueno, esta levotiroxina se absorbe en un 80-70% y tiene un tiempo de vida media de 7 días. ¿Ya? TBM es tiempo de vida. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un análisis, cuando nos traen resultados, ya, digamos, empezamos tratamiento, el resultado, no bueno, si que nosotros queremos ver si ha hecho efecto o no ha hecho efecto la medicación, tenemos que volver a pedir estas hormonas tiroideas dentro de 21 días, que son 3 vidas medias. Ahí recién voy a decir si la dosis está adecuada o no. Mientras tanto, no. Tú le pides al día siguiente, va a salir lo mismo. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Ya, ojo, después no le digan que no. Bueno, una de las complicaciones de lo que es el hipotiroidismo, al igual que la diabetes, hay lo que es un estado grave. En este caso, un estado grave del hipotiroidismo es coma mixedematoso. El coma mixedematoso es una manifestación gravísima del hipotiroidismo extremo, ¿ya? Es poco frecuente y que muchas veces hay muerte, hay una mortalidad alta cuando no se trata a tiempo de estos hipotiroidismos, de este coma mixedematoso. Generalmente es un estado cuando ya la paciente teniendo hipotiroidismo y es un hipotiroidismo de larga data, sufre una o hay una evolución de una descompensación y va a poner el riesgo de vida. Si ya en un hipotiroidismo no tratado o mal controlado hay un hipometabolismo, imagínense en un coma mixematoso. Es lento, el paciente es bien lento. Se ha visto que es más en mujeres, en un 50%, y bueno, y se ha dado a ver que entre las edades que da más coma mixematoso va desde los 60 a 70 años, es decir, adultos mayores, ¿ya? Pues entonces, este coma mixematoso es por una secreción y producción insuficiente de hormona tiroidea, llegando a un estado hipometabólico generalizado. Todo el cuerpo no metaboliza, es lento. Bueno, al igual que otras enfermedades, las causas precipitantes, bueno, puede ser una infección, puede ser una exposición al frío, es decir, en invierno pueden aumentar estos casos en Lima, acá también. Fármacos como son el litio, amiodarona sedante, traumatismos, accidente cerebrovascular,
insuficiencia cardíaca congestiva, reemplazo inadecuado de la tiroidea, hipotiroidismo previo no diagnosticado. Entonces, estas causas son aquellas causas, nuevamente redundo, de que pueda precipitar un coma mixematoso. Entonces, el cuadro clínico también va a ser un cuadro clínico, como les mencioné, de acuerdo a la letalidad y al cuadro clínico, perdón, a la apariencia del paciente, ¿no? Entonces, ya sabemos que es un estado de descompensación metabólica grave. Hay características que hay una alteración del estado mental, hay hipotermia, hay bradicardia y hay hipoventilación. Entonces, esto es clave para que ustedes puedan reconocer un coma mixematoso. Pacientes somnolientos o estuporosos tienen hipotermia menos de 35, hay bradicardia, clave, bueno, lo único que es para tiroides y hipoventilación, ¿no? Estos pacientes hacen hipercapnia. Entonces, cuando hay una bradicardia y una hipoventilación, nos da un colapso cardiovascular. Y en estos casos, lo que pasa es que hay una disminución de la función metabólica, como les mencioné, siendo lentos, estos pacientes son más lentos. Y bueno, hay adaptaciones neovasculares y cardiovasculares, ¿no? Entonces, cuando los pacientes controlan, están los valores de hormonas tiroideas, están dentro de valores objetivos, eh, bueno, siempre hay que ver a los pacientes que ya no está, claro, ha tenido hipotiroidismo, pero ya controlado, se le indica paciente eutiroideo, ¿no? Eu es igual, ¿verdad? Entonces, a veces cuando los pacientes están eutiroideos, en algunos casos, ¿no? Eh, bueno, hay una reducción del consumo de oxígeno, hay generación de calor y una distribución central del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, uno de esos, bueno, en la parte de la sintomatología, va a descender la parte física en una apariencia general, eh, hay hipotermia, la hipotermia, como les mencioné, es menos de 35, pero en estos pacientes no es como el hiper, pueden, pueden estar bajo 29.5, se ha visto, que, que tienen, digamos, los pacientes, pero 29 ustedes se miden y ya están muertos. Y para hacer el calentamiento de estos pacientes con hipotermia, lo que hay que hacer es utilizar unas mantas abrigables. Podemos utilizar algún tipo de colchas calentadoras o, bueno, o poco a poco como estufas, ¿no? Calentar. Cuando nosotros hacemos un recalentamiento rápido, vamos a hacer una vasodilatación en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, el calentamiento, si nosotros queremos calentar a nuestros pacientes que tienen hipotermia, el calentamiento se hace con mantas, así que caliente, o bolsas de agua caliente, pero no podemos utilizar mantas eléctricas por este mismo objetivo, ¿no? Que cuando utilizamos las mangas eléctricas pueden producir mucha vasodilatación por el calentamiento, ¿no? A nivel del aparato cardiovascular hay una hipotensión, a nivel de crecimiento cardíaco, bradicardia, por eso que en pacientes con bradicardia se debe sospechar de un hipotiroidismo. Puede haber bajo voltaje de las ondas QRS, hay un aplanamiento, inversión de la onda T y hay una prolongación del QT. En el sistema nervioso, el coma que los pacientes están realizando, bueno, puede ser una expresión de una disfunción neurológica o puede ser en algunos casos porque le falta hormona tiroidea. Pasa eso, nosotros le damos 3, 4 días de hormona tiroidea y resucita. Mismo Lázaro. En algunos casos, los pacientes pueden tener una ideación lenta, pérdida de memoria, cambio de personalidad, alucinantes, delirio y psicosis. Entonces, eso tenemos que ver. Muchas veces los psiquiatras, antes de dar un diagnóstico,
porque hace, digamos, si compromete la parte hormonal, tienen que solicitar hormonas tiroideas. En la parte neurológica puede haber ataxias, sobre todo una ataxia cerebelosa, puede haber temblor o nistagmus. En algunos pacientes con coma mixematoso debutan, ¿no?, con convulsiones. A veces piensan que es una epilepsia, entonces los pacientes pierden con la memoria, entonces dicen, es un coma, no, lo dejan así, ¿no? Es como un estatus epiléptico. No se dan cuenta que la paciente tiene la fase acotagada, no tiene cejas, estreñimientos, está hinchadita. Dentro de lo que es el aparato gastrointestinal, bueno, va a haber, como hay un hipometabolismo, hay una distensión abdominal, que esto es a causa de una citis o puede haber un hilio paralítico o impactación fecal. En algunos casos, con estos estreñimientos que tienen los pacientes o impactaciones, hay megacolon, hay retención urinaria, y puede, bueno, la retención urinaria es por el hipometabolismo, como les mencioné, y lo cual va a producir una vejiga distendida, ¿no? A nivel del aparato respiratorio va a haber una hipoventilación, hay una hipercapnia. Hipercapnia significa que hay una retención de CO2 y hay una hipoxia. Entonces, cuando hay esto, los pacientes con coma mixematoso tienen que ir a una sala de cuidados de emergencia o UCI, porque va a necesitar un ventilador mecánico. ¿Para qué? Para que no haya hipercapnia, ¿verdad? Ustedes ya sabían por neuro. Los pacientes como son obesos van a tener muchas veces una insuficiencia cardíaca congestiva, derrame pleural, eh, a nivel de la parte respiratoria, ¿no? Porque hacen, bueno, hacen extravasación de líquidos en algunos casos. Por eso hay derrame pleural, ascitis. Bueno, en estos pacientes hay que evitar medicamentos que depriman la respiración para que no vaya rápido al ventilador. Y si es así, necesita ventilación mecánica, hay que darle. Eh, y bueno, como les mencioné, tienen que ser manejados en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados de emergencia, las UCEs. Bueno, hay disminución de la eliminación de agua libre, por lo cual va a haber una hiponatremia dilucional. Estos pacientes, una causa de hiponatremia, de causa endocrinológica, es el hipotiroidismo. Hay una depresión de la gluconeogénesis, por eso los pacientes hacen hipoglicemia. Y hay una reducción de la depuración de fármacos, hay que tener mucho cuidado. El diagnóstico es más por sospecha clínica. Lo otro es que este paciente tenga antecedentes de hipotiroidismo y te diga, no, no toma la medicación hace 4 años. Ahí está la causa. Lo otro es pacientes que tienen una cirugía de tiroides, es decir, los han operado la tiroides, les han sacado toda la tiroides por un cáncer y no les han dado la levotiroxina, que es hormona tiroidea que tienen que recibir como reemplazo. Entonces, no ha tomado sus 3 años y ¡plin! Va a ser como mixematos. O pacientes, digamos, que no siguen el tratamiento o están con tratamiento y en algunos casos extremos o de estrés, como es exposición al frío, infecciones graves o nuevos medicamentos, hacen como mixematos. ¿Ya? Por eso siempre hay que preguntar que si está tomando o no está tomando el medicamento o cómo lo toma, ¿ya? Entonces, dentro de los estudios de laboratorio vamos a ver que estos pacientes van a tener anemia, les mencioné hiponatremia, pueden tener hipoglucemia porque hay eliminación de las transaminasas, de la creatina fosforetinasa, de DHL, allá. Bueno, va a haber una hipercolesterolemia porque hay una disminución, hay un hipometabolismo y eso también es muy importante ver en pacientes con hipotiroidismo. Hay dislipidemias mixtas, pacientes que tienen un colesterol de 500, con LDL de 400, con triglicéridos de 600, ¿no? Hay que ver si no tiene las características de un hipotiroidismo. En un inicio, no, pues todos los que tienen dislipidemia no van a pedir TSH de 4 libres, sino hay que ver si hay clínico o no hay clínico. Si vemos nosotros que damos tratamiento para las dislipidemias mixtas y vemos que aún sigue con valores altos, ahí sí podemos pedir TSH de 4 libres, ¿ya? Pues nuevamente acá los valores anormales en los gases arteriales, hay una disminución del PSO2, hay una hipoxia y hay un incremento del PSO2, una hipercapnia. Bueno, el tratamiento va a ser de acuerdo a digamos, los ejes que queremos estabilizar al paciente. Lo primero es reconocer si es un coma o no es un coma. Luego, las medidas de sostén que tenemos que darle. Luego, el reemplazo tiroideo, hay que darle hormona tiroidea en grandes cantidades.
hay que darle glucocorticoides, hay que manejar la hipotermia, la corrección de electrolíticos si es necesario. Si tiene hipoglicemia, corregir la hipoglicemia. Hay que dar conjuntamente tratamiento a la causa precipitante. Y bueno, nuevamente les vuelvo a mencionar, paciente debe ingresar a una cama con monitores. ¿Dónde hay cama con monitores? En UCE y en la UCI. Entonces, el reemplazo tiroideo que se hace, chicos, ya. El reemplazo tiroideo es como este paciente va a necesitar altas dosis de hormona tiroidea, porque tiene un coma tiroidea, para que le dé un coma mixematoso, perdón, no es coma tiroidea, para que le dé un coma mixematoso, este paciente no tiene nada de hormona tiroidea, es bajísimo, ¿ah? Entonces damos una dosis altas, de 300 a 500 microgramos, dosis inicial lenta, endovenoso. Bueno, en Perú no hay endovenoso. Pero ¿qué hacemos en estos casos? Damos dosis igual de 300 a 500 microgramos y damos la dosis por sonda nasogástrico porque el paciente cuando está con coma no puede consumir medicamentos o podemos dar por vía rectal también, al igual que en las gestantes. Bueno, y en algunos casos y extremos es por vía vaginal. Casos extremos. No, la doctora nos ha dicho así, ya estoy diciendo, no. O podemos dar T3 endovenoso, 25 microgramos cada 8 horas, pero tampoco tenemos T3, por eso quedamos la levotiroxina, ¿ya? O en algunos casos se maneja T4 más T3. Como les digo, no tenemos T4, no tenemos T3 endovenoso, lo ideal es endovenoso. Conjuntamente nosotros vamos dando, perdón, los glucocorticoides, pero los glucocorticoides se dan antes de la administración de levotiroxina. ¿Por qué? Es para evitar el riesgo de una crisis suprarrenal. Muchas veces estos pacientes, ya aparte de tener el coma mixematoso, la deficiencia de hormona tiroidea, también pueden tener una insuficiencia suprarrenal, una deficiencia de corticoides. Entonces, si yo le doy hormona tiroidea a este paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal, ay, sí, llego a una crisis suprarrenal, y ahí sí, la canción, otra cosa más va a tener. Entonces, en estos pacientes lo que hacemos es añadirle una dosis de hidrocortisona para evitar, ¿no?, que haga una crisis suprarrenal. Esto sobre todo en aquellos pacientes que no han sido diagnosticados con una insuficiencia adrenal que puede ser, que puede ser primaria o puede ser secundaria. ¿Ya? Bueno, la hipotermia se maneja el evitar, bueno, hay que evitar que pierda más calor este paciente, tiene, ¿no?, la temperatura hasta 30 grados, menciono, y el calentamiento es pasivo y es externo, poco a poco, porque si no, como hemos dicho, hay un colapso cardiovascular. Y ahí sí, hipotensión y se muere por estar calentando ustedes con sus mantas eléctricas. Va a haber una hiponatremia en estos pacientes y generalmente es leve. Y bueno, dándole lo que son soluciones salinas al 0,9%, estos pacientes corrigen. Sin embargo, si los pacientes van a tener una hiponatremia severa, ahí sí, tenemos que hacer el reemplazo, ¿ya? Con una solución hipertónica. Solo cuando es severo, pero cuando es leve, no toquen al paciente, no le den soluciones hipertónicas. La hipoglicemia lo damos a los pacientes o se regula con una dextrosa que puede ser al 5 o 10% endovenoso y hacer los controles de glucosa, ¿no? Con monitoreo de glucosa rápidas. Bueno, los pacientes con coma mixematoso así se ven. Ustedes ven, es una fascia aboctagada, hay una disminución de la cola de las cejas en esta paciente, también hay lengua grande, macroglosia, ¿qué más hay? Ya, piel seca, ¿ya? Entonces esta paciente, bueno, es una paciente todavía que siempre yo la presento, bueno, con mixematosis en Cusco no he visto. Esta es una paciente de Lima, cuando todavía ella se ha residentado, es decir, hace años. Y bueno, y ella llegó porque en ella pensaban que era una enfermedad renal crónica, que estaba para diálisis, y bueno, le ingresaron porque estaba así edematizada, full edematizada, su creatinina estaba alta, sí es cierto, pero ella cuando tú hacías la anamnesis, la paciente estaba helada, era frío, era una época, no más recuerdo, era junio o julio. La paciente me hablaba, y sí, hablaba lento, lentísimo, había una bradicinesia.
los reflejos eran disminuidos. Cuando ustedes sacan reflejos osteotendinosos, rápido responde, pero en ella no había reflejos, había bradicardia y había hiponatremia. Y el trastorno de sensorial, me hablaba así, porque ustedes la ven ahí, está despierta, pero hablaba. Lento, pero hablaba. La voz era como la de un robot. Entonces, y esta paciente vino a las 2 de la mañana. Entonces, a esa hora tú no vas a pedir pues TSH, T4 libre, porque ningún laboratorio te hace. Mucho depende de la clínica. Y esas horas que pueden pasar en hacer un TSH de un T4 libre es hora para una paciente. ¿Ya? Es otro caso, es la otra paciente. Esta paciente, miren, no tiene acá la colita de la ceja, no hay cejas, la piel es bien seca, si ustedes ven, es bien seca acá, miren. Acá también la piel es seca. Hay macroglosia, fascia abogatada. Igual, esta es una paciente también que vi en el accidentado. A ella ingresó porque pensaban que era una paciente, ya esta paciente pensaba, recibía un medicamento psiquiátrico, entonces pensaba que era un trastorno psiquiátrico. Y recibía la medicación, incluso pensaba que era intoxicación. Preguntamos los antecedentes y el único antecedente que tenía es que tenía un familiar con hipotiroidismo. Bueno, cuando ya hay eso, digo, ya la alarma suena en tu cabeza y dices, sí, este puede ser un coma mixematoso. Bueno, signos vitales igual, bradicardia, había todo lo que les había mencionado con el anterior paciente, estreñimiento, fascia botagada, eh, bradicinesia, bradilalia, y qué más saben en ella. Mm, igual llegan en la noche no voy a hormonas, y el tiempo es oro en estos pacientes. Entonces, estos pacientes no se maneja en emergencia, se maneja en UCI o en cuidados de emergencia. La mortalidad es alta en estos pacientes cuando no se maneja a tiempo, ¿ya? Y como debe ser. Muchas veces yo tenía, bueno, por ser residente endocrino, tenía mi levotiroxina en mi mochila. Esa era la manera que andaba, con mi levotiroxina. Entonces, a las 3 de la mañana se le da esa dosis de carga, ¿ya? De 300 a 500 microgramos. Y ya, bueno, la dosis después se da 150, 100 microgramos, viendo la evolución del paciente. Listo. ¿Alguna duda? Sí, doctora, una pregunta. Entonces, ¿estos Dime. pacientes con qué sintomatología principalmente debutan? ¿O cómo podría yo decir que hacer el diagnóstico? ¿Qué paciente? ¿El hipotiroidismo o el coma? Del hipotiroidismo, doctora. Ya, bueno, va a depender de eso, ¿no? Los pacientes con hipotiroidismo generalmente viene a la consulta uno, porque tienen cansancio, tienen malestar general, refieren que, estoy subiendo de peso, pero como poco, en algunos pacientes, cuando no comen poco, porque hay otros que dicen, no como de comer, y se comen 4 panes y están engordando. Es una causa también, como les mencioné, digamos, el aumento de peso, ¿no? Sin causa aparente. Entonces vienen así, hay estreñimiento, hay subida de peso, hay cansancio, hay insomnio. Por esa sintomatología vienen los pacientes a la consulta. Diferentes que suban porque es que comes pues harto, aunque, porque muchas veces le tiran la culpa a la tiroides. Es que mi tiroides está mal, así, no. Vienen por eso, ¿no? Cansancio, tienen aumento de peso, estreñimiento, caída de cabello en exceso. Y tú los ves, ¿no? La piel seca y ya pues, sospechas que es un hipotiroidismo. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Doctora, yo tengo otra duda. Dime, Jonathan. Doctora, ¿qué fármacos pueden inducir un coma mixedematoso? Como les mencioné, eran aquellos fármacos, digamos, que disminuían lo que son hormonas tiroideas, como es el carbonato de litio, pacientes psiquiátricos, pero que tomen en larga data. No es todos los psiquiátricos van a decir, la doctora nos ha dicho así. No, que tomen, digamos, larga data y no sean controlados. Al igual que los pacientes que toman amiodarona, ¿ya? Por eso que lo digo, los pacientes con arritmias cardíacas deben tener su control de hormonas tiroideas por lo menos cada 6 meses. Entonces, cuando no hay el control de estas hormonas tiroideas en pacientes con arritmias que toman amiodarona, a larga data pueden hacer un coma mixematoso. Ojo, el coma mixematoso no es de un día para otro, ni de una semana para otro. Es buen tiempo que no estén controlados. ¿Ya? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta?
Ya, Estrella. Estrella Biani. ¿Está Estrella? Ya ves, no están. Y así piden que otro examen, puntitos, ¿no? Pues si no están en la clase. Es diferente que ustedes tengan el examen, bueno, prendan su teléfono, entren a clase y no me escuchen. Es el caso de ella. ¿Ya? Para que ustedes vean. Ya, chicos, tienen hasta las 7. Vamos a empezar a revisar el examen, ¿ya? Levántense. Tienen hasta las 7. Doctora, disculpe, me llamó.
Chicos, ¿me escuchan? Creo que en el celular nomás no entro al Meet, pero en mi computadora normal entro. Ya, un ratito, chicos. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Ya. Un ratito. Ya. Espérense. No, esto no es. No son mentiras. ¿Ven la pantalla? Ya, muy bien. Ya, que cargue, que cargue, que cargue. Está cargando. Y la auto está más lenta. Vamos a ver. Entonces va cargando. Ahí se colgó, creo. No puede ser, no puede ser.
Ya, a ver, Paulita, lee la primera pregunta. Ya. Entonces, ustedes ahí tienen un paciente de 14 años, puede ser varón, mujer, no tiene antecedentes personales. Tiene polidipsia, tiene poliuria, tiene un peso de 98 y una talla de 1,68. ¿Cuánto es el IMC ahí? ¿Cuánto saca el IMC ahí? ¿Alguien? 34.7, doctora. 34, doctora. Ya. ¿Y si es 34,7, qué es? Obesidad, doctora. Es una obesidad ya, doctora. Ya. Si es una obesidad y es un chico de 14 años, miren, por la edad, ya hemos dicho que es difícil ver, bueno, hemos dicho más que podría ser una diabetes tipo 1, ¿verdad? Por la edad. Sin embargo, el peso, hay una obesidad, diabetes tipo 1, un niño que tenga obesidad, con diabetes tipo 1, no las nicas, ¿ya? Entonces, diabetes tipo 1 está descartado. Diabetes tipo LADA, generalmente ese es del adulto joven, es más por alguna alteración también autoinmune. Como es adulto joven, 14 años, no da. Diabetes MODI y pues, ese paciente tiene poliuria, polidipsia, obesidad, MODI, no das. Prediabetes con 250, una glucosa rápida, no es una prediabetes. Entonces, por la obesidad y por la edad, este paciente es una diabetes tipo 2 y tiene polidipsia y poliuria, que son criterios de cetoacidosis, perdón, criterios de hiperglicemia, bueno, un criterio del diagnóstico de diabetes. Habíamos dicho que una glucosa mayor a 200 con síntomas de polidipsia, poliuria, nos daba un diagnóstico de diabetes tipo 2. En este paciente es una diabetes tipo 2. Hay niños con diabetes tipo 2. ¿Ya? Ese es uno. A ver, otro. Robinson. Presente, doctora. Ya. Léeme la siguiente pregunta, Robinson. Paciente de 89 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento de metformina, 850 miligramos cada 12 horas. Acude a la emergencia en estado estuporoso. Tiene su hemoglobina, en la cual que está a 780 miligramos por decilitro, con AGA, en la cual el pH está a 7.36, sodio de 145 milimoles, potasio 4.9 milimoles, bicarbonato 16 milimoles por litro. Menciona el diagnóstico. ¿Qué A, haces? diabetes mellitus Ya. tipo 2, descompensada. B, cetoacidosis diabética. C, crisis hiperglicémica. Podría bajar, doctora. Ya, un ratito. Ay, no baja. Un ratito, Robinson. Espera, ¿qué ha pasado acá? Ya, hasta ahí, Robinson. A ver, ¿qué te llama la atención de este caso? Mi laptop se ha reenviado. Ahí está. La glucosa, doctora, está elevada, 780. Ya, es un paciente diabético. ¿Qué más? A ver, otro, bueno, el pH no está disminuido, sería normal. Eh, Ya, el sodio también no, no sería alterado. un ratito, ya. Eh, sobre todo sería la glucosa, o sea, creo que también mencionó que había trastorno del sensorio. Ya. Ahí está la clave en lo que es el trastorno del sensorio. Ay, no puede. Sí, estado estuporoso. Ya, es un estado estuporoso. Todavía están viendo.
Ya. Entonces, ¿de qué es una crisis hiperglicémica? Lo es, porque está más de 600 y mayor a 250, ¿verdad? Paciente de 89 años, es un adulto mayor. Ay, el estado de estuporoso ya es una alerta. Es un paciente que, bueno, está con trastorno de sensorio. No es una cetoacidosis, porque el bicarbonato y el pH está bien. Sin embargo, el sodio está a 145. ¿Cuánto has hallado, Robinson, la osmolaridad en este paciente? No le he hallado todavía, doctora. ¿Y en tu examen? Doctora, yo sí la hallé y estaba, más o menos me acuerdo que la osmolaridad estaba en 330 por ahí, Ya. recuerdo. Kevin, ¿cuáles son los criterios para un estadio hiperosmolar? Que la glucosa esté más de 600 miligramos por decilitro, ¿Ya? que el pH, bueno, esté normal o elevado, más de 7,3, digamos, el bicarbonato más de 18, la osmolaridad más de 320 y que no haya cuerpos cetónicos, ¿no? En orina. Ya. ¿Es una diabetes compensada? Bueno, por una crisis hiperglicémica, sí. ¿Es una cetoacidosis? No. ¿Es una crisis hiperglicémica? Sí. Pero el diagnóstico correcto en este caso es un estado hiperosmolar. Y lee en la clase de estado hiperosmolar o de crisis hiperglicémicas, les he vuelto a decir cómo se halla el estado, la osmolaridad efectiva. Entonces, el diagnóstico aquí es un estado hiperosmolar. Ya, y ahí tienen trastorno de conciencia, glucosa mayor a 600 y una osmolaridad mayor a 320. Muy bien, Kevin. ¿Por qué no hayan respondido así en su examen? A ver. ¿Cómo se llama, chica? Andrea Solís. Andrea Solís. Ojo, después no diga oportunidad, doctorita, nada. No, señores. Ustedes me han pedido revisar el examen. Anés Pinedo. Ah, bueno. Presente, doctora. Disculpe. Lee la siguiente pregunta. Ok. Paciente de 89 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus 2, con tratamiento de metformina 850 miligramos cada 12 horas. Y ahora acude a la emergencia en estado estuporoso, con TSG 300 miligramos por decilitro, a pH de 7,16, sodio en 115, potasio 4,9, bicarbonato 10. ¿Con qué solución empieza la hidratación? Ya. Es el mismo caso de arriba, solo que se ha cambiado la glucosa, el pH y el sodio. ¿Ya? ¿Qué respondiste aquí, Anet? Doctorita, no veo las alternativas, tal vez me acuerdo bien de las ahora, por favor. ¿Pero no lo estás chequeando en la pantalla? No, doctorita, con las respuestas yo debo ver toda la pregunta, pero no las alternativas. Ya lees las alternativas. Bueno. Ahí están tus alternativas, Anet. Doctora, disculpe, no sé si es mi internet, pero sigo sin ver las alternativas. No sé si es mi internet o los demás tal vez pueden verlas. Yo solo veo la pregunta. Ya. Frine, lee las alternativas. Presente, doctora. Ya. Eh, Cloruro de sodio al 0,9% a chorro, solución polielectrolítica, agua destilada a 1000 mililitros a chorro, agua libre por 1000 mililitros
1000 mililitros sonda nasogástrica y solución hipertónica al 3%, 30 gotas por minuto. ¿Qué ha respondido ahí, Frine? Doctora, yo respondí cloruro de sodio al 0.9, si mal no recuerdo. ¿Por qué has puesto esa opción y no has puesto la solución hipertónica al 3%? Porque, bueno, cuando tenemos un paciente con como las características que nos presenta el caso, de inmediato, pues se da cloruro de sodio, ¿no? Claro, previo antes se evalúa el potasio, pero como está normal, pues el cloruro de sodio. Ya, esta es una cetoacidosis, ¿ya? Entonces, hay una hiponatremia, ojo, una hiponatremia. Entonces, les había mencionado en la teoría igual, y en los de la práctica esa pregunta debí de contestar porque siempre hacemos estas preguntas. Ah, sabemos que hay una deshidratación en los pacientes con cetoacidosis y estado hiperosmolar, y también se produce, digamos, una alteración electrolítica. Entonces, en estos pacientes la respuesta era el cloruro de sodio al 9 por mil, se coloca a chorro, ya saben, en 1 a 2 horas, ¿ya? Y esto se evalúa sacándole nuevamente un AGA y ver cómo está el sodio para nuevamente ver la solución. Es lo que se llama hallar el sodio corregido. Entonces, en este paciente se le daba cloruro de sodio a chorro. Nada de agua libre, agua destilada, solución hipertónica, no, nada de esas cosas. Era cloruro de sodio, ¿ya? Siguiente pregunta. Yesenia Quispe. Sí, doctora, buenas noches. La segunda pregunta. Paciente mujer de 62 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus 2. Se aplica insulina Nelvidec 20 unidades e insulina Aspar por prandial. La paciente acude a la consulta refiere presentar fiebre con una hidratación, con una herida de toda la planta del pie derecho con zona necrótica y necrosis de primer grado, segundo y tercer dedo. Secreción purulenta y no se palpa pulsos pedios ni tibial posterior. Según la clasificación de Texas, es entre las alternativas Texas 2A, Texas 3B, Texas 3D, Texas 1C y Texas 2C. ¿Qué has marcado ahí, Yesenia? No estaba segura, doctora, no lo marqué. Ay, hay que marcar pues. Miren, si ahí ya dice, mira, es un paciente, y miren, 62 años es una mujer que si tienen diabetes y para que utilice insulina, usted está utilizando 2 insulinas, una de acción prolongada y la otra, la postprandiales, es una paciente que no controla su glucosa. Ese es el dato, no controla su glucosa. Y al no controlar la glucosa puede tener complicaciones microvasculares y macrovasculares. Y ya, tiene fiebre que hay en patologías que, bueno, o cuando ya hay una sepsis, la fiebre es eso, ¿verdad? O una infección. Y nos dice ahí, tiene una herida en toda la, no, tiene una herida en toda la planta y tiene zonas necróticas. Cuando hay una zona necrótica, y más nos remata, y hay necrosis del primer, segundo, tercer dedo. Entonces, cuando hay eso, es decir, que ya está, pues hay una necrosis, hay una necrosis que más o menos en un Wagner sería, ¿qué Wagner sería, Rosa, Elida? Si vemos que tiene en la planta del pie, hay zonas necróticas y hay necrosis del primer, segundo, tercer dedo. 3 tal vez, doctora. No, en Wagner. ¿Qué Wagner sería? Porque también les he enseñado Wagner, ¿no ve? No digan que no les he enseñado. Sí, Doctora, ¿sería el Wagner 3? ¿3? sí, doctora, dije. ¿Por qué 3?
En el Wagner 3 hay necrosis. 4, doctor, y tener 4 vinculosos. Y si está ya la planta del pie más los dedos, es toda la planta del pie. No, Tiene que ser sería gracia. Wagner 5, doctora. Exacto. Wagner 5. Ya, ustedes han visto la clasificación, ¿verdad? De Texas. Les he dado el cuadrito, les he dado en la teoría. Entonces, cuando ustedes ven, mire, esto, más o menos es este paciente. Necrosis del primero, segundo, tercero y la planta del pie. Hay fiebre, hay infección. Y cuando decimos que no se palpan pulsos, Yesenia, ¿qué decimos? Cuando no palpamos pulsos, ¿qué significa? Se presentaría isquemia, doctora. Habría Ya. presencia de isquemia. Entonces, lo primero, ustedes este cuadrito, y bueno, y ustedes pueden agarrar y plagiar cuando den examen virtual, tienen todo esto. Eso es lo bueno. Lo malo cuando den examen presencial, no hay tablitas estas. Aunque se peguen en su mano y no todo eso. Ah, ¿es una lesión, es una preulcerosa? No, entonces no es cero. ¿Es una herida superficial que involucra tendón cápsula? No. ¿Herida que involucra tendón y cápsula? No. Esta herida ya involucra lo que es hueso y articulación. Al haber fiebre, eso ya es una sepsis. Está infectada, ¿verdad? ¿Es una 3B? No. ¿Por qué? Porque también hay isquemia, no papar pulsos. Entonces es un Texas 3D, un Wagner 5. Entonces la respuesta era un Texas 3D. ¿Ya? Ay, siguiente pregunta. Sheila. Paciente gestante de 23 años de edad con 20 semanas de embarazo acude a su control prenatal donde presenta una glucosa de 120 miligramos por decilitro en ayuno. El siguiente paso a seguir es tratamiento de insulina de metformina de 850 miligramos cada 24 horas. No necesita medicamento, alimentación saludable y solicitar hemoglobina glicosilada. ¿Qué has respondido ahí, Sheila? Alimentación saludable, doctora. ¿Has respondido eso? Sí. Entonces estarás 20. Ya. Esa es la respuesta. Oh, Sheila, que voy a ver tu examen. ¿Ah? Entonces, lo uno hay que ver si es una diabetes gestacional o no es una diabetes gestacional. ¿Es una diabetes gestacional, Sheila, o no? No, doctora, porque para considerar una diabetes gestacional tiene que ser mayor a 24 a 26 semanas y también se le puso soporte público 70 y 120. Ya. Raimi, entonces, ¿qué es? ¿Segura? ¿Qué es entonces? ¿Qué Eh, diagnóstico tiene esta paciente? bueno, como dijo, para saber qué es una diabetes gestacional, tiene que ser las de 4 y 7 semanas, entonces sería una diabetes tipo 2. Es una La diabetes tipo paciente, 2. sí. ¿Por qué dices que es una diabetes tipo 2? No, ¿Qué crees? prediabetes, perdón, doctora. ¿Ah? Prediabetes. Ahí, Raimi. Bueno, con esa glucosa de 120 es una prediabetes, ¿ya? Y si nosotros queremos saber si es una diabetes o no, bueno, podríamos hacer un test de tolerancia para saber si es diabetes o no. Es diferente hacer una diabetes gestacional y hacer un test de tolerancia que lo tendríamos que hacer a las 24 semanas. ¿Ya? 120 no necesita medicamento. Entonces, si nosotros decimos no necesita medicamento, ni insulina, ni metformina. No se ha demostrado todavía dar medicación en pacientes gestantes. ¿La glicosilada me sirve? ¿No me sirve? Sheila, en estos pacientes.
Sheila, ¿Ahorita me escucha? sí. ¿Se necesita o no se necesita la glicosilada en estos pacientes? Yo creo que sí, doctora, para confirmar el diagnóstico, pero ya tenemos lo que es el ayuno. Creo que no. ¿Se necesita o no se necesita, Yuri, Sandro? Sí, sí se necesita, doctora. La glicosilada, ¿para qué necesito la glicosilada? ¡Ey! Paola, Zulca, Puma. Yo sé que están levantando, chicos, la mano, pero yo sé que saben ustedes, pues no les pregunto a los que levantan la mano. Paola, ya. ¿Se solicita o no se solicita hemoglobina glicosilada en estos pacientes? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no le pides a esta paciente si puede ser una diabetes tipo 2? Paola, ¿qué estás hablando? No sé si tú estás en la clase, porque tus compañeros ahorita acaban de decir, diabetes tipo 2 es antes de las 24 semanas, no es después de las 24 semanas. Wilmore. Vuelves a decir diabetes tipo 2. Ya no te enredes más, Paola. Wilmore, estás Doctora, buenas cerrando. noches. Sí, doctora. Ya. ¿Le pido glicosilada o no está gestante? Doctora, a pesar de que yo marqué que sí tenía que solicitar la hemoglobina glicosilada, me doy cuenta de que no por lo que puede leerlo luego de mi examen. ¿Por Porque qué la no paciente, la porque a pesar de que la paciente tiene 120 miligramos por decilitro, que es una prediabetes, necesitaría de preferencia mejor hacerse otro tipo de prueba, como por ejemplo una resistencia a la insulina, o perdón, una resistencia a la glucosa, en vez de una hemoglobina glicosilada, o además por el tiempo también, porque justo no cumple con los criterios para hacer diabetes gestacional, doctora. Bueno, eso ya lo hemos hablado. A ver, Claudio, ¿quieres levantar tu manito? Doctora, yo tenía una duda. Lo que son la diabetes pregestacional, ¿también sirve lo que son las estrategias de un paso y la estrategia de dos pasos? Puede ser la de uno o la de dos pasos. Entonces, doctora, si fuese en el un paso, te dicen de que en ayunas, si está mayor o igual a 92, basta que uno sea, o sea, basta que sea, digamos, ese paso, entonces ya sería considerado como diabetes pregestacional. Entonces, en ese caso, Gestacional. pregestacional. No, gestacional. Ah, Estás claro. bien. Por eso, doctora, mi duda Entonces, era si en la pregestacional se debe hacer o no se debe hacer esas estrategias de un paso o la estrategia de dos pasos. no se hace. Ah, Solamente la gestacional. Antes de las 24 semanas se hace un test de tolerancia como cualquier otro ser viviente para descartar una diabetes pregestacional, una diabetes ah, tipo 2. doctora, entonces, ya, esa era mi duda, doctora, gracias. Richard, Doctora, tengo una consulta aquí. En este caso de esta paciente, como la hemos diagnosticado con una prediabetes, como mencionamos antes, ¿no? Lo ideal sería hacer un test de tolerancia. Pero en este caso, como vemos alternativas, no vemos un test de tolerancia. Entonces, lo más indicado, o el siguiente paso, sería hacer una hemoglobina glucosilada para descartar si es que realmente está presentando diabetes, antes de hacer que es la alimentación saludable.
Por eso estoy preguntando. Tú le haces la glicosilada a esta paciente? Sí, doctora. Y si la glicosilada Porque me sale 5, si me sale 5, doctora, aplico lo que es la alimentación saludable recién, porque debe ser menor a 6. y si me sale 12, la glicosilada. Hago un test de tolerancia, doctora. Por fin, gas de glicosilada o tolerancia le va a hacer. Es que, doctora, según las alternativas no hay test de tolerancia, entonces iría primero lo que es una hemoglobina glicosilada. Como me dijo, si sale una glicosilada mayor a 12, ya podría confirmar que es una diabetes tipo 2 en ese caso. María Fernanda, a ver. Sí, doctora, yo marqué alimentación saludable porque justamente me parecía que no se le debe solicitar hemoglobina porque nos está diciendo que, bueno, primero tiene 20 semanas, o sea, no podría ser diabetes gestacional. Entonces, con la glucosa en ayunas, daría que es una prediabetes. Con la glucosa en ayunas ya se determina, ¿no? Que es una prediabetes. Entonces, se le daría tratamiento para la prediabetes, que con las otras alternativas no se le da pues ni metformina ni mucho menos insulina. Entonces, el tratamiento adecuado para ella sería que lleve una alimentación saludable para que regule sus niveles de glucosa normales. ¿Y le solicitas hemoglobina glicosilada o no? No, doctorita, porque esa es más que nada para el control de los que ya tienen diabetes, o bueno, dos para confirmación, pero la paciente no presenta tampoco sintomatología, así que no lo veo necesario. Alejandra, la zona ¿dónde estás, Alejandra? Aquí estoy, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. ¿Le pides o no le pides hemoglobina glicosilada? No, doctora. ¿Por Justamente qué? quiero hacer lo mismo que mi compañera. Es para control y ya es más que suficiente la prueba que tiene la glucosa. No, me mato. Ya, no se le pide glicosilada a una paciente, una gestante. ¿Por qué? Porque en el embarazo, al igual que en las anemias, las glicosiladas salen alteradas. Entonces, de diagnóstico, la glicosilada no me sirve y eso les he dicho bien claro en criterios, tanto como diabetes gestacional como diabetes. Digamos, en una gestante no me sirve pedirle glicosilada. Bueno, una gestante, bueno, que tenga, digamos, su 11 de hemoglobina normal, digamos, no es normal, eso es anemia. No me sirve una glicosilada, hay alteración. Pues le digo, la glicosilada está alterada en varios casos. Casos de talasemias, anemias, embarazos, transfusiones de sangre. Por eso no se le pide glicosilada. Bueno, ya. Vamos a ir, nos hemos quedado media hora. Diana Karin. Ahorita, chicos, vamos a terminar, si no, no vamos a terminar nunca. Diana. Sí, doctorita, Ya, sí la te siguiente escucho. pregunta, Diana. Paciente que trae una glucosa de 167 miligramos por decilitro. em, las 2 horas en el test de tolerancia oral a la glucosa, el diagnóstico es mm, en esta doctora sería mm, Ya léeme las alternativas, Diana. ay, ya doctora. La primera dice diabetes mellitus 2, síndrome metabólico, alteración de la glucosa en ayunas, intolerancia a la glucosa y diabetes gestacional. Ya, ¿tú qué has respondido, Diana? Esa sí no me recuerdo, doctorita, no sé, esa creo que la dejé en blanco, doctorita. Nunca dejen en blanco una pregunta, nunca. Tienen la suerte que acá las preguntas, por cada pregunta mal respondida, no te disminuyen puntaje, como en lo que son los exámenes de residencia. Bueno, en algunos otros exámenes, donde sí por cada pregunta mal contestada, te disminuyen puntos. Diabetes tipo 2, en un test de tolerancia tiene que ser mayor a 200. No es una diabetes tipo 2. Síndrome metabólico no, porque necesitamos 2 criterios más para decir un síndrome metabólico. Alteración de la glucosa en ayunas no, porque esta no es en ayunas, es a las 2 horas. Diabetes gestacional no es gestante. Entonces, la respuesta era una intolerancia a la glucosa o una prediabetes. ¿Ya? Esa es la respuesta.
Siguiente preguntita. ¿Quién va a entrar? José Manuel. Doctorita, una consulta. La pregunta anterior, donde la respuesta era empaglifosina, no la hemos revisado. Ahorita la van a leer. José Ay, Manuel. Doctorita, Ya, lee la pregunta. es un antidiabético que incrementa de peso, excepto Ya. insulina NPH, glimepirida, pioglitazona, insulina de Glutec y empaglifosina. En esta marca, doctorita, la empaglifosina. Oh, milagro. ¿Y por qué han sacado menos de 14? Estas preguntas eran regalo de Navidad, adelantado, regalo de Semana Santa. Las insulinas aumentan de peso, ¿verdad? La glimepirida, que es un secretagogo, también. La pioglitazona también. Bueno, y la de Glutec estaba ahí. La que sí hay disminución de peso en el cuadrito que les hemos mostrado de medicamentos es la empaglifosina. Entonces, esa era la respuesta. Si no han marcado eso, ya, pues te dice, porque digamos eran regalos de Navidad. Adelantado. Y vamos a ver el otro examen. Ya pues, ya. Este no es. Vamos a hacer esto. ¿Dónde está la pregunta? Las preguntas que nosotros hacemos no las sacamos de banco de preguntas. Por eso que ustedes van a ver que no hay banco de preguntas. Como en otros cursos. Ya, esta es la otra prueba. Esas son las otras preguntas. Yuri Vargas, lee la pregunta. Buenas noches. Hola. Bueno, paciente de 65 años con glicemia de 245 mililitros de retinopatía diabética. El primer paso es Yuri, no te escuchamos. ¿me escucha, doctora? Ahora sí, pero no te hemos escuchado las alternativas. Bueno, fondo de ojo con fluoresceína, examen con lámpara de hendidura, cirugía de catarata, usar metformina. Ya. En este caso, este paciente con 245 de glucosa es alta, es una diabetes. Ojo, ¿ya? Entonces, descartar retinopatía ya es una alta probabilidad. Pero antes, el primer paso de hacer en estos pacientes es bajar de peso, la alimentación saludable y la medicación, pues ya hay que darle medicación. No me sirve de nada en este paciente hacerle cirugía, no, bueno, no es una catarata en el fondo de ojo, hacerle con lámpara de hendidura, sino le bajo la glucosa. Ya tengo que bajar la glucosa. Visión borrosa, ustedes saben que es por la glucosa, que se va al cristalino y que produce edema, y por eso es. Entonces, la respuesta era uso de metformina. Ya, siguiente. Doctor, una consulta, por Pero, favor. Bienvenido. Doctor, Pero se una supone que la pregunta, pregunta no se está iba escuchando. No sé si lo puedes hacer, por favor. dirigida a que el primer paso para descartar retinopatía diabética. Al menos lo entendí así, por eso marqué fondo de Ya, ojo. con fondo de ojo tú no ves si hay retinopatía diabética o no. ¿Con qué examen ustedes ven fondo de ojo? Perdón, retinopatía. ¿Qué examen pide para retinopatía? Examen con lámpara de hendidura. Ah, sí, examen con lámpara de hendidura, ¿sí es? Sí, me acabo de enterar. Doctorita, más bien, ¿no sería, porque el mismo paciente se quiere descartar una retinopatía diabética, el primer paso sería evaluar el fondo de ojo, que sería pues Yo el quiero edema de hacer, pupila también, no, ¿no? Porque el usar metformina como primer paso no me ayudaría a descartar una retinopatía diabética. ¿con qué examen yo descarto retinopatía diabética? Doctorita, ¿no es el fondo de ojo? ¿Están seguros que es fondo de ojo?
Sí, doctorita. Es el que conocemos. Sí, doctora, yo también marco fondo de ojo. Sí, doctorita, Es el porque fondo se de refiere ojo. a descartar, no es lo que La, haría acá como tratamiento. la clave acá era visión borrosa. ¿Por qué tiene el paciente visión borrosa? En una retinopatía, ¿qué hay? ¿Hay visión borrosa? Doctorita, disculpe, pero sí, doctorita, pero no está pidiendo el primer paso para descartar retinopatía diabética. Eso sería fondo de Ya, ojo. ¿este paciente tiene o no tiene retinopatía diabética? Por eso Que nos está necesitamos el fondo de pidiendo. ojo. No, doctorita, tiene no retinopatía tiene diabética. retinopatía No diabética. tiene. No tiene. ¿Por qué? En retinopatía diabética hay esto, visión borrosa. Los pacientes incluso ya no ven. Doctora, pero ceguera no sería un inicio de la retinopatía diabética. O sea, Igual perdón, se queda. la visión borrosa hacia ceguera, que se esté yendo hacia ceguera. Más por eso creo que todos marcamos fondo de ojo, bueno, los que hemos ¿Con marcado. el fondo de ojo ustedes ven retinopatía? Sí, doctorita, hasta donde sabemos. Claro, Ajá. porque no va a tener Pero puede ceguera. presentar microaneurismas y presentar visión borrosa, ¿no? Exacto, doctora, se necesita para ver eso, el fondo de ojo. ¿Fondo de ojo? Sí, doctora. ¿Y qué es la cámara retinal? ¿Para qué me sirve la cámara retinal? A ver, ustedes son que saben de eso. ¿Para qué me sirve la cámara retinal? Por eso, doctora, para descartar eso, ahí nos pide el primer paso. Sí, doctorita, a eso nos íbamos. ¿Para qué me sirve la Por eso cámara marcamos, retinal? creo que la mayoría fondo de ojo. Ya, marcado pues mal. Pero para Pero descartar, doctora, doctora, el primer estaría paso, mal planteado la pregunta, porque lo Ahí que no nos te dice dice, ya qué chicos, cosas se requieren. no vamos a entrar en que sí, no. Este paciente no tenía retinopatía diabética. Doctora, ¿Ya? pero Pues su glucosa está alta. La glucosa está alta, el paciente va a tener visión borrosa. Doctorita, entonces en ese caso yo creo que la pregunta hubiera sido, ¿cuál sería el primer paso para bajar la glicemia del paciente? Y ahí sí hubiéramos marcado metformina. Doctora, porque nos está preguntando directamente de la Doctora, retinopatía la pregunta es bien dirigido para descartar la... Ya no, ustedes no crean lo que es. Doctora, pero se está Doctora, enfocando la en la pregunta está dirigida, doctora. Escuchen, no el dice paciente tenía visión borrosa. Ya pues chicos, ¿me van a dejar hablar o no? Doctorita, pero la ¿Me visión van a dejar borrosa puede hablar o no? Chicos, ¿me van a dejar hablar o no? ¿O van a seguir interrumpiendo? Estoy diciendo, el paciente tiene visión borrosa. Hay visión borrosa, la glucosa está alta. Entonces, ¿el paciente va a tener retinopatía? No, no va a tener. Por eso lo que tienes que hacer es bajar la glucosa. ¿Para qué? Para que la visión mejore. Doctora, disculpe, Doctorita, pero la una de pregunta las nos está características hablando. también de No, la me parece. retinopatía Siguiente diabética pregunta. son las manchas en lana de algodón. Nilo, la siguiente pregunta. Nilo, lee la siguiente pregunta. Nilo, ¿estás ahí? Bueno, si no me van a ayudarme a corregir el examen, mejor no corrijo, pues. Ya que no están ahí. Doctorita, yo la puedo leer. Mujer de 45 años, hospitalizada por No, COVID. compañero no está. Entonces, ustedes no van a estar en la prueba, entonces no, pues se supone todos que está. Además, ni siquiera están todos. Ahorita, ¿cuántos son ustedes? 36, 37, 38. Son 42 que estaban. Entonces, si van a estar así, no, pues no se puede hacer. Ahora son 37. Entonces, no. Después me van a decir, no, que sí, que no. Cuando estén todos, A veces el MIT vota. pero no te va a votarte pues todo el rato. Te puede votarte en 30 segundos. Y sus compañeros ahorita ustedes son 37. ¿Qué ha pasado con nosotros? Si éramos 42 al inicio. Está bien, doctorita. Para la siguiente, ¿ya? Paula, la siguiente clase vamos a bajar hipertiroidismo. Lean lo que es hipertiroidismo. Y después de hacer la clase,
de hipertiroidismo corregimos lo siguiente. ¿Ya? Nos vemos a la siguiente martes.